Globo Economía. Llega usted por cortesía de desde wallstreet.com. Y de LATAM Airlines. Dale una nueva altura a tus negocios. LATAM, juntos más lejos. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar la evolución de la economía argentina bajo el gobierno del presidente Mauricio Macri. La difícil tarea a la que se enfrentó desde el día 1 de su toma de posesión, los vientos en contra que ha tenido que ir sorteando estos años y definitivamente el cruce de caminos al que se enfrenta el país en las próximas elecciones. Con independencia de cualquier valoración, es evidente que Macri, cuando llegó al poder, decidió abrir Argentina al mundo, romper el aislamiento en el que sus predecesores habían mantenido al país y apostar por su entrada como jugador con posibilidades de futuro en el mercado libre mundial. Pero romper con ese pasado, acabar con subvenciones y con cambios ficticios de su divisa, entre otras muchas más heterodoxias, suponía una dificultad que además los vientos económicos globales se ocuparon de complicar aún más. Luego vamos a entrar en detalle. Algo indiscutiblemente positivo que llevó Macri a Argentina desde el principio fue el conseguir que la credibilidad del mercado libre mundial volviese a su país. Y el Fondo Monetario Internacional así se lo demostró cuando llegó el momento. Hay que decir que a fecha hoy esa confianza sigue ahí, pero Argentina está en una encrucijada de gran calibre. El país debe elegir entre seguir manteniendo esa situación, lo que ciertamente va a requerir más ajustes y sacrificios, o volver a una irrealidad alejada del resto del mundo que podrá brindarle, una vez más en su historia, soluciones de corto plazo, pero difícilmente sostenibles en el tiempo. Sin entrar en juicio de ningún tipo, con independencia del resultado de las próximas elecciones, quien ocupe la Casa Rosada de ahora en un año, sea quien sea, tendrá que haber hecho esa elección de política económica nada fácil, de la que vamos a ocuparnos con más detalle en un momento, en cuanto volvamos de la pausa, y me acompaña ya mi invitado hoy, Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, las siglas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, siglas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Juan Luis, un placer tenerte con nosotros aquí en Globo Economía. Muchas gracias por la invitación, José. Y gracias por permitirnos hacer lo que vamos a hacer en la próxima media hora, que es intentar resumir de la mejor forma posible lo que ha pasado en los últimos años de la presidencia del presidente Macri y la encrucijada, que es como nosotros hemos querido titular el programa, en la que nos encontramos ahora. Por empezar un poco haciendo historia, yo creo que aunque haya que echar la vista atrás, es fundamental entender qué es lo que heredó el presidente Macri cuando llegó a la Casa Rosada, ¿no? Hace casi 4 años. Básicamente lo que recibe el presidente es una economía con muchas distorsiones. Distorsiones de precios, por un lado, me refiero a un tipo de cambio muy atrasado, o sea, un peso muy apreciado, lo cual hacía muy difícil la exportación, hacía muy fácil la especulación hacia adelante. Distorsiones de precios de tarifas públicas, básicamente estoy diciendo que los precios de la energía, del agua, del gas, o sea, de toda la energía, el transporte público estaban muy bajos, y eso hacía que se requirieran grandes subsidios del Estado, entonces un enorme déficit fiscal basado en estos subsidios. Entonces, distorsiones de precios muy diversas, restricciones a las exportaciones, o sea, no se podía exportar, en fin,
digamos, básicamente la economía tenía un déficit fiscal muy grande, producto de esto, y ya un déficit de cuenta corriente, es decir, un déficit externo significativo. Considerable, sí. Sí, los déficits son importantes porque significan que tú tienes que conseguir financiamiento para ese déficit. Entonces, el mundo te mira. Si el déficit fiscal es grande, saben que tienes que financiar al Estado. Si el déficit de cuenta corriente también es grande, saben que los argentinos están gastando de más. Exacto. Ambas cosas. Entonces, digamos, eso había que corregirlo. Y bueno, en ese panorama, desde luego, nada halagüeño y difícil de resolver, ¿cómo, si tuviéramos que explicar de la forma más rápida posible, qué es lo que plantea, qué es lo que hace Macri, cuál es su estrategia? Macri hace algunas correcciones, básicamente corrige la cuestión cambiaria, digamos, o sea, permite una devaluación del peso, hace algunas correcciones en materia de política exterior, sobre todo en materia de exportaciones, lo cual permite que el campo empiece nuevamente a exportar. Tiene una política exterior muy abierta con el resto del mundo, tú lo mencionabas al comienzo, y esto favorece la mirada del mundo hacia la Argentina, pero se toma su tiempo para hacer los ajustes fiscales. Sí, déjame que salte un poco ahí, empieza todo ese tema que toda la prensa internacional siguió y examinó muy bien, del gradualismo, es decir, lo vamos a ir haciendo de una forma lenta. Bueno, cuya valoración, ahora echando la vista atrás, no sé cuál... Bueno, la hipótesis básica del gradualismo es que tú tienes 5, 6, 8 años de tiempo que te van a financiar para hacer los ajustes, y normalmente ese tiempo no está disponible. A ver, Argentina tenía un desequilibrio de, digamos, yo lo mencioné, de cuenta corriente y fiscal, que requería un ingreso de capitales de 35 o 40 mil millones de dólares por año. Y eso, si tú lo extiendes por 5, 6, 8 años, es mucho dinero para un país relativamente pequeño y para lo que es el mercado de capitales, de lo que habitualmente se recibe en la región. Digamos, Argentina no podía ser la aspiradora de todos los fondos que van a la región. Sí. Bueno, la hipótesis falló, es decir, la hipótesis que íbamos a tener todo ese tiempo no se dio. Al cabo de un par de años la economía se enfrentó con que se cortó el financiamiento, y cuando se corta el financiamiento la única solución es empezar a ajustar mucho más rápidamente, y pasas del gradualismo al shock. Claro, y allí, que siempre es algo desagradable de hacer, bueno, de enfrentar, nunca quieres hacerlo. Claro. Las características son, nunca tienes el apoyo de la población, en primer lugar, y segundo, tienes que recurrir al bombero del mundo, que es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, y cosa que además en Argentina es... Bueno, claro, en Argentina y en muchos países el fondo significa ajuste, porque justamente tú llamas al fondo cuando hay que hacer ajustes. Es decir, es el momento... Normalmente además el fondo te impone sus condiciones, cosa que en este caso hay que decir, mirando también la vista atrás, cuando se produjo ese momento, las condiciones fueron muy amigables, ¿no? Sí, las condiciones amigables. Que ahí Macri sí recibió el beneficio de haber hecho esa introducción en el mundo que fue valorada desde el principio muy positivamente. Efectivamente, ¿no? Pero el ajuste necesario era muy importante. El año pasado, en que empezó este proceso de ajuste, la economía también experimentó una gran sequía, una sequía en la región, en el cono sur de América del Sur, y se perdieron más de 30 millones de toneladas de granos por la sequía. Es decir, hubo eventos externos que complicaron ya los eventos internos, los elementos internos. Además, todos sabemos que empezó el ajuste de tasas a nivel internacional. Sí, el timing, por decirlo así, global, fue muy desafortunado porque se juntaron un montón de temas muy negativos, globales. Y ahí tenemos que hacer una pausa, pero vamos a retomar justo ahí cuando volvamos. ¿Cuáles son los principales retos económicos que van a estar tremendamente presentes o en primera línea durante estos próximos meses antes de las elecciones? Sigan con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy con Juan Luis Burr, economista jefe de FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, importantísimo think tank y fundación de analistas, de expertos sobre lo que ocurre en Argentina. Decíamos que en este bloque, Juan Luis, nos íbamos a centrar un poco en los principales retos económicos que van a condicionar estas elecciones de octubre. No sé, quizás mi primera pregunta tiene que ser ¿qué es lo que
tú que conoces también la situación, ¿crees que es lo que más puede tocar a la opinión pública? Porque les afecta directamente a su vida, a sus bolsillos, ¿no? Sí, bueno, Argentina está en una situación diferente a los países de la región, aún aquellos que tienen dificultades, porque, con la excepción de Venezuela, por supuesto, Argentina tiene una muy alta inflación. O sea, la inflación en este momento está en el orden de, digamos, el 55% anual. Estamos hablando de todo el segundo trimestre del año 2019. Es un nivel que está afectando fuertemente los ingresos, o sea, porque los ingresos reales están cayendo, es decir, los ingresos van por debajo de la inflación. Ahora, el punto central es que tú tienes que hacer ajustes que te lleven a estabilizar la economía, y estos ajustes siempre son difíciles, sobre todo cuando tú tienes la expectativa de que poco tiempo después, es decir, luego de las elecciones, puedes tener un gobierno populista. Entonces, ese es el principal problema que hace que los ajustes que ha hecho durante el último año no puedan ser, digamos, aprovechados por el gobierno en el sentido de tener más inversión y tener más actividad. La razón es básicamente que hay la duda de qué es lo que va a ser el próximo gobierno. Entonces, esto es una gran duda que mantiene frenada la inversión en este momento. Si bien la economía comienza a salir de recesión porque las cosechas han sido muy buenas este año, sí, y a ver algún nivel eso ha sido un factor favorable, ¿no? Claro, esto es un factor que está jugando en este momento, pero no puede completarse con mayor inversión, básicamente porque está la enorme duda de que el que venga, claro, digamos, podría ser un retorno al populismo. Al populismo, que ese es el gran... Luego vamos a dedicar todo en el siguiente segmento a eso, fundamentalmente. Decir, bueno, lo importante que es la confianza en inversión internacional y el ver despejado del horizonte, cosa que ahora mismo está más oscuro, por decirlo así, o más nublado que mucho tiempo. Mientras no se despeje esa incertidumbre, es muy poco lo que se puede hacer. Claro. Es decir, lo que puedes hacer es perseguir la disciplina fiscal, que obviamente no es una palabra que suene muy simpática para nadie, claro, sí, disciplina fiscal, disciplina monetaria, lo cual tampoco suena muy bien, porque significa política monetaria dura, tasas de interés elevadas. Sí. Es una política que le puedes llamar ortodoxa, pero en última instancia lo que tienes es que frenar la desestabilización del tipo de cambio. Tienes que pensar que poco tiempo atrás la relación peso-dólar era 20-1, ahora estamos hablando de relaciones que están casi, arriba del 45. 40 y tantos. Son niveles muy altos, digamos, de devaluación, que obviamente tienen un impacto sobre, digamos, la inflación. Entonces, esa es la principal preocupación. ¿Cómo se podrían, obviamente no hay una receta, pero desde la visión del teórica y del experto, ¿por dónde habría que empezar a corregir eso? La corrección supone convencer a los mercados que tú vas a hacer no solamente los ajustes de corto plazo, sino que, digamos, luego vas a seguir adelante manteniendo esa disciplina. Es decir, no se trata de disciplina por 3 meses, sino disciplina por los próximos años. Y esto es muy difícil de lograr cuando tú tienes la duda acerca de quién va a ser que va a estar en comando de la situación. De modo tal que lo político sigue siendo un elemento central, sigue siendo importante explicarle a la población los problemas. Bueno, justo de este tema tenemos que ir a una pausa, de la confianza, de la desconfianza, y en concreto en relación con la gran inversión internacional. Vamos a ocuparnos cuando volvamos de una rápida pausa. Sigan con nosotros Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy con Juan Luis Burr, economista jefe de FIEL, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Y decíamos, Juan Luis, antes de irnos a la pausa, que en este bloque íbamos a hablar un poco de la confianza, desconfianza, pero en relación con el tema internacional. Nosotros creo que hemos titulado la difícil tarea de captar la inversión internacional. El reto, lo primero, el reto de la credibilidad internacional. ¿Por dónde hay que enmarcar ese tema? Mira, Argentina tiene una historia de defaults, de defaults sobre la deuda muy reiterados. Lo que hay que hacer es, hay que empezar a hacer las cosas más normales, es decir,
no entrar en default cada 10 años, que es el récord que tenemos. Para ello, el actual programa, que es el programa que probablemente deberá mantener gane quien gane, con modificaciones, por supuesto, pero porque todos quieren modificar algo, poner algo propio, es un programa que tiene que reducir el déficit fiscal, llevar a un cierto superávit del fisco y llevar a equilibrio de las cuentas externas. Con eso vas a evitar, digamos, básicamente tener que salir a pedir fondos cada tanto, y Argentina tiene que reducir, por lo tanto, su nivel de deuda con el resto del mundo. Esa es la primera cuestión. A partir de allí hay que empezar a crecer y confiar más en tener recursos del comercio de bienes y de servicios. Estamos en el camino. Eso te iba a decir, déjame que salte ahí porque hay una buena noticia recientemente en la que la balanza comercial empieza a tener buen color, una mezcla de que las importaciones han bajado y las exportaciones siguen subiendo. Eso es en dirección correcta, ¿no? Sí, claramente. Es cierto que en el corto plazo eso depende mucho de la caída de las importaciones. Sí, en el medio de una recesión se te caen las importaciones. O sea, que ahí esa componente es empezado por ella. Pero los países de Latinoamérica, ya no Argentina, tienen que enfocar en tener un comercio vibrante, tanto de bienes como de servicios, pero básicamente lo tendrán de bienes durante su primera etapa. Esa es la situación de Argentina, tiene grandes posibilidades, como siempre, el agro, el campo es una gran promesa. Las exportaciones de carnes, para darte un ejemplo, han venido creciendo a tasas del 50% anual en los últimos 3 años. Quiero decir, tasas de crecimiento interanuales muy fuertes, producto de que Argentina se reinserta en el mundo. Y la devaluación ayuda a eso, por supuesto, la devaluación de un peso débil, bueno, así como le ayudó a China durante muchos años, digamos, es decir, el peso se aprecia solamente cuando te va muy bien, cuando te va mal se deprecia. Entonces, en ese momento tienes que aprovechar para aumentar tus exportaciones. Bueno, eso lo está haciendo Argentina, tiene una gran posibilidad en la parte de energía, es decir, hay que cambiar en términos de qué es lo que hay que hacer. Bueno, hay que enfocarse en tener una política muy agresiva en materia de exportaciones, pero hay que hacer muchas reformas. Argentina tiene que hacer muchas reformas. Vamos a ir un poco a esas reformas, o sea, desde la visión también de, que quizás sea la más fácil, luego cuando te pones a hacerlo es más difícil, pero desde la visión del experto, del papel de la hoja de ruta, la lista... La lista es muy amplia porque Argentina está muy atrás de lo que han hecho otros países de la región. Entonces tú tienes que hacer reformas de mercado interno, me refiero laborales, por ejemplo. Tienes que hacer reformas del sistema de pensiones en el sentido de tratar de hacerlo más equilibrado, porque Argentina ha tomado la política, el populismo ha llevado a que todo el mundo tiene una pensión. Pero claro, todo el mundo tiene una pensión sin haber contribuido a la pensión, con lo cual... difícilmente sostenible, ¿no? Eso se hace insostenible, exactamente. Entonces, pensiones, reformas laborales, tienes que completar las reformas en todo el sistema regulatorio de servicios públicos para que haya mucha inversión en servicios públicos, permitir una apertura de la economía mucho mayor. Hoy es difícil esa apertura si tú no tienes la reforma laboral, es decir, todas las reformas están relacionadas, concatenadas en realidad, es decir, tú no puedes hacer una si no haces la otra. Hay algo tremendamente positivo, yo también lo señalaba en mi introducción, que es que Argentina con la presidencia de Macri sí ha conseguido cambiar la percepción. Tú lo conoces muy bien porque vienes, vas, conoces lo que opinan estos mercados, vuelves a la base en Buenos Aires. Eso se ha explicado bien internacionalmente y se ha recibido el beneficio de decir, estamos en el proceso de apertura. Tú que tienes también tomada la temperatura a eso, ¿en qué punto dirías que estamos ahora? Mira, digamos, el mundo ha vuelto a confiar, pero la desconfianza actual surge también de 4 años de dudas y de manejos sobre la propia implementación la propia administración de Macri. Es decir, una próxima administración, en el caso de ser de Mauricio Macri, debería ser mucho más directa la aproximación a las reformas. Hoy el mundo le da el espacio, Argentina vuelve a ser un mercado emergente, pero para que ingresen capitales, ya no simplemente que esté el título de emergente, sino que ingresen capitales, tú tienes que ir a hacer reformas.
y eso, digamos, en Argentina se dice, en la cancha se ven los pingos, es decir, los caballos se ven cómo corren. Exacto. Bueno, entonces vamos a verlos en la cancha cómo juegan. Tenemos que despedirnos ya, y antes de despedirnos en este panorama, y tú decías antes, gane quien gane, sea cual sea el resultado, van a tener que entrar por esa dirección. ¿Qué probabilidades existe de que eso se produzca así? Ya sé que es difícil, pero... Bueno, es muy difícil porque, digamos, los resultados electorales dependen de elementos a veces muy pequeños. Digamos, yo diría que tanto la administración de Cambiemos, que es el actual partido político, Sí, como cierta parte del peronismo irían en ese sentido. Claramente el caso de la administración, de que sería una administración de Kirchner, sería bien complicado para la Argentina, sería un intento al menos de vuelta al populismo, pero con una diferencia, sin plata, y eso es bien difícil. eso es todavía mucho más difícil, Eso es exactamente. para Pues, verlo. se nos ha terminado el tiempo, un placer tenerte con gracias a nosotros, ti. muchas gracias por haber estado aquí. Juan Luis Burr, economista jefe de FIEL, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención, y recuerden que si quieren estamos con más de 7 días desde aquí, desde el New York Stock Exchange, Globo Economía. Hasta la próxima semana. Globo Economía llega usted por cortesía de desde wallstreet.com. Y de LATAM Airlines. Dale una nueva altura a tus negocios. LATAM, juntos más lejos.